La mayoría de los hombres descubren que su matrimonio terminó cuando les llegan los papeles del divorcio. Yo lo descubrí en mi propio sótano. Y para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, me llamo Lewis Jackson. Tengo 51 años. Soy dueño de una casa modesta de 3 habitaciones en Columbus, Ohio. Los sábados por la mañana entreno a un equipo infantil de fútbol y hasta hace 11 días, de verdad creía que era uno de los hombres más afortunados del mundo. Ya llegaremos a eso. Pero antes, déjenme contarles quién era mi esposa. Su nombre es Claire Ann Jackson. Estuvimos casados 15 años y juntos 18. A Claire le gustaban las velas de lavanda, los podcasts de crímenes reales, que visto en retrospectiva, debió haber sido una bandera roja, del tamaño de Montana, y tomaba el café con exactamente una cucharada de azúcar y un chorrito de leche de avena. Yo conocía a esa mujer, la conocía. O al menos, eso creía. Todo empezó un martes de febrero, que de por sí ya es el peor mes del año. Claire estaba en Atlanta visitando a Donna, su compañera de la universidad. Llevaba 3 días fuera. Yo estaba viviendo mi mejor vida de soltero temporal. Cereal para cenar, deportes en todas las pantallas, la misma sudadera durante 48 horas seguidas, prosperando, honestamente. Entonces, la calefacción empezó a hacer un ruido. No era un ruido normal. No era ese quejido y clic habitual que hace cualquier calefactor cuando afuera hace tanto frío que se te congela hasta el buen juicio. Era un sonido bajo, rítmico, como algo metálico masticando algo que no debía. Llamé a la primera compañía de calefacción y aire acondicionado que apareció en Google. Un tipo llamado Dale llegó 40 minutos después. Dale Briggs, de Briggs & Sons Heating and Cooling. Buen tipo. Bigote grande. Olía ligeramente a café y aceite de motor. «Deme 20 minutos», dijo Dale, mientras bajaba al sótano. Le di 20 minutos. Me preparé un sándwich. Vi medio video de jugadas destacadas. Viviendo tranquilo. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dale, que literalmente estaba en mi sótano. «Señor Jackson, hay una puerta cerrada con llave detrás de sus estantes de almacenamiento. ¿Quién está adentro?» Solté una carcajada. Le escribí de vuelta. «Dale, amigo. No tenemos ninguna puerta cerrada ahí atrás». Aparecieron los 3 puntitos. Luego llegó otro mensaje. «Señor, puedo oír respiración adentro. Y hay 4 candados por fuera». Dejé de masticar mi sándwich. 4 candados por fuera. Quiero que entiendan algo sobre ese detalle, porque en ese momento yo no lo procesé por completo. Las cerraduras puestas por fuera de una puerta no sirven para mantener a los intrusos fuera. Sirven para mantener lo que está dentro encerrado. Eso no es una medida de seguridad. Eso es una jaula. Bajé esas escaleras del sótano en 10 segundos exactos. Dale estaba parado frente a nuestros viejos estantes metálicos, esos que Claire había insistido en conservar, aunque yo había sugerido donarlos 3 veces distintas. Estaban ligeramente apartados de la pared. Detrás de ellos había una puerta que yo nunca había visto en 15 años viviendo en esa casa. 15 años. Era una puerta sencilla, hueca, pintada del mismo gris que la pared del sótano. Si los estantes estaban pegados contra ella, como siempre habían estado, jamás habría sabido que existía. Había 4 candados pesados, cada uno en una bisagra de seguridad separada. Y desde detrás de esa puerta se oía algo débil, pero inconfundible, el sonido lento y rítmico de una respiración. «Llame a la policía», le dije a Dale. «Ya estoy marcando», respondió. 3 agentes llegaron en 8 minutos. Yo estaba parado en mi propio sótano, sintiéndome como un extraño dentro de la pesadilla de otra persona, mientras ellos cortaban los candados. No dejaba de mandarle mensajes a Claire. «Oye, llámame. Está pasando algo». No respondía. Probablemente estaría cenando con Donna. Eso me decía a mí mismo. Necesitaba decirme algo. La puerta se abrió. La habitación estaba vacía. No simplemente vacía. Barrida. Limpia. Piso de concreto impecable. Una sola bombilla desnuda colgando del techo, ni siquiera encendida. En una esquina había un pequeño altavoz Bluetooth, todavía tibio al tacto. Y en el piso, junto a él, sobre una caja de cartón,
Había un teléfono barato de prepago con la pantalla rota. La respiración había sido una grabación. Un bucle activado a distancia. El agente Tate, un muchacho joven que parecía haberse graduado de la secundaria el jueves pasado, recogió el teléfono con guantes y lo giró en la mano. Alguien activó esto hace poco, dijo. Como dentro de la última hora. Entonces alguien lo activó, mientras Dal estaba aquí abajo, dije. Eso parece. Quiero que sigan conmigo, porque aquí fue cuando el suelo empezó a moverse bajo mis pies, aunque yo estaba completamente quieto. Alguien sabía que Dale estaba en mi sótano. Alguien esperó hasta que estuviera cerca de esos estantes, y luego activó una grabación diseñada específicamente para hacer que un técnico de calefacción le escribiera alarmado a su cliente. Diseñada específicamente para que ese cliente llamara a la policía. Diseñada específicamente para poner a 3 agentes dentro de una habitación secreta en mi casa. Eso no era una broma. Era una coreografía. Encontraron el recibo de la unidad de almacenamiento 48 horas después. No sé exactamente cuándo ocurrió el cambio, cuándo dejé de ser el dueño de la casa y empecé a convertirme en una persona de interés, pero sucedió en silencio, como suelen suceder las cosas malas. Un minuto el agente Tate me hacía preguntas rutinarias. Al siguiente, un detective llamado Roy Callahan estaba sentado frente a mí, en mi propia mesa de la cocina, con un bloc legal amarillo, preguntándome si alguna vez había estado en una instalación de almacenamiento en Mercer Road. No había estado. Excepto que, según los registros, sí, 2 veces. Pagado en efectivo. Mi nombre en el contrato de alquiler. Y cuando abrieron la unidad 114, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepago, vinculada a una cuenta a mi nombre, y una fotografía. Una mujer que yo jamás había visto. 30 y tantos años. Cabello oscuro, sonriéndole a la cámara como si no tuviera idea de para qué sería usada algún día esa foto. Señor Jackson, dijo el detective Callahan, observándome la cara con muchísimo cuidado. Esta mujer fue reportada como desaparecida hace 11 días. Se llama Angela Pruitt. ¿La conoce? No, dije. Nunca la he visto en mi vida. Y eso era verdad. Completamente, absolutamente verdad. Pero aquí viene lo que abrió algo dentro de mi pecho. Algo que no le dije al detective Callahan esa noche, porque necesitaba estar solo para procesar lo que significaba. Cuando regresé a casa, subí directo a nuestro dormitorio, a la repisa sobre la mesita de noche de Claire, donde ella guardaba sus libros. Los que ya había leído, los que volvía a visitar, los que mantenía cerca. Los saqué uno por uno. Y ahí estaba ella, Angela Pruitt, impresa en un pequeño cuadrado de papel fotográfico, metida dentro de la contraportada de la copia gastada de A sangre fría de Claire, sonriendo. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante 15 años, en una casa que de alguna manera ya no se sentía mía, sosteniendo una fotografía de una mujer desaparecida que mi esposa había escondido a plena vista, y pensé en los 18 años. Cada cena, cada vacaciones, cada domingo tranquilo por la mañana en el que yo la había visto leer exactamente ese libro con su café, una cucharada de azúcar, un chorrito de leche de avena, completamente tranquila. ¿Cuánto tiempo llevaba Angela Pruitt dentro de esa contraportada? ¿Cuánto tiempo llevaba Claire planeando esto? A los 51 años, yo pensaba que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder la salud, el trabajo o la cordura. Resulta que lo peor es darte cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años nunca estuvo realmente ahí. Hay algo que nadie te dice sobre ser incriminado por tu propia esposa. La parte más difícil no es la evidencia, es darte cuenta de que la mujer que amabas nunca estuvo confundida, nunca estuvo perdida, nunca estaba pasando por una etapa. Ella siempre, siempre, estaba trabajando. Necesitan entender dónde estaba mentalmente en ese momento. Habían pasado 6 días desde que Dale Briggs me escribió desde mi sótano. 6 días desde que 3 policías estuvieron parados dentro de una habitación barrida y vacía en mi casa, mirándome como si yo fuera un hombre que necesitaba vigilancia. 6 días desde que el detective Roy Callahan empezó a aparecer. No siempre avisando, no siempre con preguntas. A veces, simplemente presente, estacionado una casa más abajo, como si yo no fuera a notar un Crown Victoria
encendido en una calle residencial. Lo noté, Roy. Tengo 51 años. No estoy ciego. Claire había vuelto de Atlanta 2 días después del incidente del sótano. No le conté todo por teléfono, solo que había ocurrido algo extraño y que necesitaba regresar. Cuando entró por la puerta, se veía exactamente como debería verse una esposa preocupada. Ojos angustiados, abrazo apretado, ambas manos en mi cara. Luis, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y Dios me ayude. Durante unos 45 minutos le creí. Lloró cuando le mostré la habitación. Lágrimas reales, o lo que parecían lágrimas reales. Todavía no estoy del todo seguro de que exista una diferencia. Me sostuvo del brazo mientras yo le explicaba lo de los candados, el altavoz, el teléfono de prepago. Dijo todas las cosas correctas. Es aterrador. ¿Quién haría algo así? ¿Deberíamos conseguir un abogado? Esa última frase. ¿Deberíamos conseguir un abogado? Yo pensé que estaba siendo protectora. Ahora, sé que estaba siendo precisa. La unidad de almacenamiento quebró su actuación, pero solo por un segundo. Cuando el detective Callahan volvió 4 días después y nos contó a los dos sobre la unidad 114 en Mercer Road, observé la cara de Claire. La mayoría de la gente no lo habría notado. Duró quizá medio latido. Una quietud diminuta e involuntaria, como la pantalla de una computadora congelándose antes de recuperarse. Luego regresaron las lágrimas. Alguien está tendiéndole una trampa a Lewis, dijo con firmeza, buscando mi mano al otro lado de la mesa de la cocina. Esto obviamente es un montaje. Mi esposo nunca ha estado en esa unidad. Callan la miró a ella, luego a mí, y luego de nuevo a ella. Señora Jackson, dijo con cuidado. ¿Cómo sabe que es obvio? Ella no perdió ni un segundo. Porque conozco a mi esposo. Repetí ese momento unas 400 veces durante las siguientes 48 horas. No dijo, él jamás haría algo así. No dijo, eso es imposible. Dijo que me conocía. Mantuvo el enfoque en la certeza, no en el carácter. Era una respuesta de abogado vestida con voz de esposa, precisa. Aquí es donde todo empieza a volverse arquitectónico. Sigan conmigo. Tengo un amigo llamado Gary Howell. Somos amigos desde la universidad, lo que significa que me conoce desde hace suficiente tiempo como para decirme cosas duras sin pestañear. Gary trabaja investigando fraudes de seguros, lo que significa que pasa su vida profesional descubriendo cómo la gente construye mentiras que parecen verdad. Lo llamé el 7º día y le conté todo. Se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente dijo, Lewis, ¿cuántas cuentas conjuntas tienen tú y Claire? 3. Cuenta corriente, ahorros y una tarjeta de gastos del hogar. ¿Quién las administra? Abrí la boca y luego la cerré. Claire las administraba. Lo hacía desde el 2º año de nuestro matrimonio, cuando mencioné de pasada que llevar presupuestos me parecía tedioso y ella se ofreció a encargarse. No volví a pensarlo. ¿Por qué lo habría hecho? Las cuentas se pagaban, los ahorros crecían. Todo estaba bien. Saca todos los estados de cuenta, dijo Gary. Todos. Retrocede al menos 5 años. Saqué 7. Lo que encontré no me gritó. Ese era el genio del asunto. No había retiros dramáticos. No había transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero. Nada que hiciera jadear a una audiencia de película. En cambio, había movimientos pequeños, pacientes, metódicos. $100 aquí enviados a una cuenta que yo no reconocía. Un cargo recurrente de suscripción a un negocio del que jamás había oído hablar. Un retiro de efectivo cada 3 meses. Nunca lo bastante grande como para activar una alerta. Siempre justo por debajo del umbral que obligaría a reportarlo. Durante 7 años sumó un poco más de $60,000. $60,000 movidos tan silenciosamente que yo nunca oí un solo sonido. Me senté en el escritorio de la cocina a las 2 de la mañana, mirando esos números, y sentí algo que solo puedo describir como un tipo específico de frío. No el frío del miedo, el frío de la escala. Porque esto no era algo que Claire hubiera decidido hacer después de un mal año o una mala racha. La primera transacción irregular estaba fechada 14 meses después de nuestra boda. Empezó a planear esto cuando todavía estábamos desempacando cajas en nuestro primer apartamento juntos.
14 meses después. Gary vino a casa la mañana siguiente. Extendimos todo sobre la mesa del comedor. Registros bancarios, papeles de la unidad de almacenamiento, el informe policial, una línea de tiempo que yo había armado en un blog legal a las 3 de la madrugada. Gary la estudió durante mucho tiempo sin hablar, que es su manera de ser respetuoso con el hecho de que lo que está viendo es peor de lo que uno cree. El alquiler de la unidad, dijo finalmente. Explícame lo de tu teléfono esa semana. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estaba tu teléfono la noche antes de que se firmara el contrato de alquiler? Lo pensé. En la mesita de noche. Siempre lo cargo durante la noche. En la mesita. Gary, me miro. ¿Y dónde estaba Claire? En el dormitorio, obviamente. Compartíamos dormitorio. Compartíamos cama. Llevábamos 15 años haciéndolo. Y nunca se me había ocurrido pensar que mi teléfono, cargándose en mi mesita, pudiera ser una vulnerabilidad. Ella había tomado mi teléfono mientras yo dormía. Había conducido hasta Mercer Road. Había firmado el contrato de alquiler con mi nombre. Conocía mi firma como uno conoce una canción que ha escuchado 10.000 veces. Pagó en efectivo, preparó la unidad y volvió a la cama antes de que sonara mi alarma. Pensé en la mañana siguiente. ¿Se había visto diferente? ¿Cansada? ¿Rara? No podía recordarlo. No podía recordarlo porque era martes. Y los martes salgo temprano para una llamada de presupuesto a las 7 de la mañana. Beso su frente, agarro mi termo de viaje y no miro atrás. 18 años de no mirar atrás. La llamada de la calefacción, dijo Gary en voz baja. Lo miré. Dijiste que llamaste a la compañía de HVAC la mañana en que la calefacción empezó a hacer ruido. ¿Llamaste desde tu celular o desde el teléfono fijo? No tenemos teléfono fijo. No desde hace años. Celular, dije. Saca el registro de llamadas salientes de esa mañana. Ya sabía lo que iba a encontrar antes de encontrarlo. Creo que alguna parte de mí lo había sabido desde el momento en que Dale me escribió desde el sótano. Simplemente no estaba listo para mirarlo directamente. La llamada a Briggs & Sons Heating and Cooling se había hecho desde mi número a las 8:47 de la mañana. Yo estaba en la oficina desde las 7. Tenía una marca de entrada del estacionamiento para demostrarlo. Claire había hecho la llamada. Desde mi teléfono, que había vuelto a tomar, o quizá había conservado, y lo había usado para programar a un técnico que ella sabía que iría al sótano, encontraría los estantes, encontraría la puerta, oiría la respiración y me escribiría alarmado. Ella había diseñado todo el primer acto. El ruido de la calefacción. Todavía no sé cómo lo hizo, pero Gary sospecha que fue algún pequeño dispositivo mecánico sujetado al ventilador. Algo simple, algo removible. La habitación secreta, construida o descubierta y preparada durante Dios sabe cuánto tiempo. La grabación, el teléfono de prepago, el momento exacto de la activación. Ella había estado en Atlanta, cenando con Donna, y con un solo toque en una aplicación remota había puesto todo en movimiento, mientras yo comía un sándwich y veía jugadas destacadas arriba. Luis, dijo Gary, y su voz bajó al registro que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que ojalá no tuvieran que decir. Este no es un plan que alguien arma en unos meses, solo el movimiento financiero se remonta a 7 años. La construcción de identidad, tu nombre en cuentas que no abriste, tus huellas en una unidad que no visitaste, todo eso requiere práctica, repetición. Ella no solo te estudió, hizo una pausa. Se volvió fluida en ti. Me levanté de la mesa, caminé hasta la ventana de la cocina y miré el patio trasero, el césped que había cortado 1000 veces, el jardín que Claire plantó 2 veranos atrás, el mismo que yo ayudé a regar todas las tardes de aquel otoño, porque ella decía que las semillas necesitaban constancia. Yo había regado su jardín mientras ella construía mi tumba. A los 51 años me quedaba un solo movimiento. Y todavía no se lo había contado a Gary. No se lo había contado a nadie, porque la única forma de que funcionara era que Claire creyera, completa y convincentemente, que su plan había tenido éxito. Necesitaba que pensara que había ganado. Y yo necesitaba que se mantuviera cómoda el tiempo suficiente. Hay un tipo particular de silencio que cae sobre un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a volverse peligroso. Encontré ese silencio un miércoles por la mañana, sentado en mi mesa de la cocina con café frío y 7 años de estados bancarios.
Y tomé una decisión por la que no he perdido ni un minuto de sueño desde entonces. No llamé a un abogado. No. Confronté a Claire. No volví con el detective Callahan a mostrarle lo que Gary y yo habíamos encontrado, porque esta es la verdad sobre la evidencia. Solo funciona si la persona que la presenta es creíble. Y en ese momento, a ojos de la policía de Columbus, yo era un hombre de 51 años cuyo nombre estaba en una unidad de almacenamiento que contenía pertenencias de una mujer desaparecida. Mi credibilidad no estaba exactamente en su punto más alto. Claire también había pensado en eso. Por supuesto que sí. Así que hice lo único que ella no había planeado. Me convertí en alguien a quien no podía leer. Primero llamé a mi hermano Dennis Jackson, retirado del ejército, actualmente viviendo en Dayton, el tipo de hombre que posee 3 armas legalmente, habla en frases cortas y no ha entrado en pánico por nada en su vida. Conduje a Dayton un jueves por la mañana. Le dije a Claire que necesitaba unos días para despejar la cabeza y observé cómo su rostro se acomodaba en la expresión perfecta de comprensión compasiva. «Tómate todo el tiempo que necesites, cariño», dijo. Casi sonreí. En la mesa de la cocina de Dennis, con café negro y pan de maíz sobrante, lo puse todo frente a él. El sótano, la unidad de almacenamiento, los registros bancarios, los registros de llamadas, la fotografía dentro de A. Sangre fría. Dennis escuchó sin interrumpir, que para él equivale a que cualquier otra persona grite horrorizada. Cuando terminé, se quedó callado un largo momento. «Dijiste que ella habla con alguien», dijo. «Alguien en quien confía». «Su amiga René», respondí. «René Gallagher. Son cercanas desde antes de que Claire y yo nos conociéramos. Hablan cada semana, a veces 2 veces, en persona o por teléfono, ambas. René vive en Cincinnati. La visita quizá 4 veces al año. También tienen esas llamadas largas, de 2 o 3 horas. Claire las toma en el solarium con la puerta cerrada». Dennis asintió lentamente. «¿Hace cuánto pusiste el monitor de bebé en el solarium?» Lo miré. Él me devolvió la mirada, completamente serio. «Dennis», dije, «no lo he hecho». «Lo sé», dijo. «Pero estás a punto de hacerlo. Quiero dejar algo claro. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Entrené fútbol infantil durante 11 años. Nunca he lanzado un puñetazo fuera de un gimnasio. Soy el hombre en la parrillada que se asegura de que todos tengan bebida y se acuerda de los vegetarianos. La venganza no estaba en mi cableado original. Pero soy un hombre extremadamente paciente. Y la paciencia, resulta, es la única moneda que importa en un juego largo». Dennis ordenó el monitor por internet, pagó en efectivo en un kiosco de UPS, lo envió a un apartado postal. Ese tipo de precisión operativa que 18 años en el ejército aparentemente instalan para siempre en una persona. Volví a casa el sábado. Le dije a Claire que me sentía mejor. Dejé que me abrazara en la puerta mientras contaba los latidos de su corazón contra mi pecho, y no sentí absolutamente nada. Esa fue la parte más extraña. No rabia, no duelo, solo claridad. Instalé el monitor un domingo por la tarde, mientras Claire hacía las compras. Era un dispositivo pequeño, inalámbrico, escondido detrás de una planta decorativa en el alféizar del solarium, una planta que yo no había movido ni una sola vez en 15 años, y ella tampoco. Me tomó 4 minutos. Conduje a casa de Dennis esa noche, confirmé que la señal de audio llegaba limpia a su computadora portátil y regresé para cenar. Claire preparó pasta y me preguntó si ya me sentía más como yo mismo. «Estoy llegando», dije. Ella sonrió y volvió a llenar mi vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días siendo Louis Jackson. Esposo amoroso, residente cooperativo, sujeto casual de una investigación por desaparición. 19 días respondiendo con paciencia las preguntas de Callahan, dejando que Claire me tomara la mano frente a él, observando cómo interpretaba la preocupación con tanta perfección que incluso yo tenía momentos, breves momentos desorientadores, en los que me preguntaba si no habría construido todo aquello desde mi propio dolor. Entonces, un jueves por la noche de la 3ª semana, René Gallagher vino de visita. Me hice escaso. Le dije a Claire que iba a pasar la noche en casa de Gary, le besé la mejilla y conduje exactamente 4 cuadras antes de estacionarme y abrir mi teléfono. El audio era cristalino.
Hablaron durante 20 minutos de cosas ordinarias. El trabajo de René, la boda de un primo, un restaurante en Cincinnati que valía el viaje. Casi me convencí de que estaba equivocado, de que había puesto un dispositivo de escucha en mi propio solarium basándome en paranoia, dolor y los instintos de investigador de fraudes de Gary Howell. Entonces, la voz de Claire cambió. Fue sutil, como un músico bajando de una tonalidad a otra. Mismo instrumento, mismas manos, pero todo distinto. Se volvió más baja, más precisa. La calidez se drenó de su tono como el agua que se va por la bañera, constante y completamente. No tiene idea, dijo Claire. René guardó silencio. Un momento. ¿Estás segura? Él anda por aquí, preparándome café por las mañanas. Roy lo está tratando como sospechoso, y Luis, simplemente, es Luis. Es exactamente quien siempre ha sido. No puede ver más allá de lo que tiene delante. Nunca pudo. Nunca pudo. ¿Y la mujer? Ángela. A salvo, dijo Claire. Aceptó desaparecer durante 60 días. Está en Phoenix. Le pagué lo suficiente para que no hable. Y para cuando se cumplan los 60 días, Luis estará demasiado enterrado como para importar. Una pausa. Claire. La voz de René sonó cuidadosa, insegura. ¿Qué pasa si esto de verdad le pasa a él? Se convierte en la respuesta a una pregunta que la policía ya está haciendo, dijo Claire con simpleza. Tienen su nombre, sus huellas, su rastro financiero. Solo tengo que dejar que termine de construirse. Unas semanas más, y ya no me necesitará. Tendrá su propia gravedad. ¿Y tú dónde estarás? En algún lugar cálido, dijo Claire, y luego se rió. Fácil, relajada, genuinamente divertida. La forma en que uno se ríe cuando algo ha salido exactamente según el plan. Me quedé sentado en mi auto, estacionado a 4 cuadras de mi casa, escuchando a mi esposa reírse de la arquitectura de mi destrucción, y sentí que ese silencio volvía a sentarse sobre mí. Frío, quieto, absoluto. No llamé a Dennis, no llamé a Gary, no llamé al detective Callahan. Todavía no. Quiero contarles sobre Angela Pruitt, porque ella importa. 2 días después de la visita de René, contraté a un investigador privado llamado Carl Upton, retirado de la policía de Columbus, recomendado por Gary, el tipo de hombre cuya personalidad entera parecía un archivador metálico. Le di una sola instrucción. Encuentra a Angela Pruitt. Le tomó 6 días. Estaba en Phoenix, exactamente como Claire había dicho, alojada en un hotel de gama media en Camelback Road, pagando en efectivo, registrada con un nombre ligeramente distinto. Carl consiguió fotografías. Logró que hablara oficialmente. Obtuvo una declaración notariada de una mujer que, resultó, no había entendido del todo en qué se había metido y que se sintió significativamente menos cómoda con la situación cuando un investigador privado se sentó frente a ella en el lobby de un hotel y le explicó lo que significaba la palabra cómplice. Angela Pruitt no era una criminal. Era una mujer que necesitaba dinero y tomó una decisión catastrófica. Nos dio todo. Cómo Claire la había encontrado, cuánto le había pagado, cómo la había entrenado para mantenerse desaparecida durante 60 días. Firmó la declaración con las manos temblando y lloró durante unos 10 minutos. Y Carl se sentó con ella hasta que dejó de llorar, porque Carl es inesperadamente decente para un hombre que parece un archivador. Ahora yo tenía la conversación grabada del solarium y una declaración firmada de la mujer desaparecida que no estaba desaparecida. 2 cosas que Claire no sabía que existían. Esto fue lo que no hice. No entré caminando al departamento de policía de Columbus para entregar la evidencia, porque la evidencia entregada por un sospechoso, por muy exculpatoria que sea, se convierte en parte de un proceso legal, un proceso largo, pesado, público, durante el cual Claire contrataría un abogado, guardaría silencio y pasaría los siguientes 18 meses desmontando todo lo que yo había construido desde el otro lado. Ella era buena desmontando. Ahora lo sabía. Así que hice algo más simple. Un viernes por la noche, mientras Claire estaba en el solarium con su libro, A Sangre Fría, nada menos, la audacia de esa mujer, me senté en la mesa de la cocina y envié 2 cosas desde una dirección de correo
que ella nunca había visto a un número de teléfono que no reconocía, un archivo de audio y una fotografía de Angela Pruitt, viva y bien en Phoenix, sosteniendo el periódico de ese día, sin mensaje. Cerré la laptop, lavé mi taza de café y me fui a la cama. Bajó las escaleras 40 minutos después. La observé a través de los ojos apenas abiertos mientras se quedaba parada en la entrada del dormitorio, teléfono en mano, completamente inmóvil. En 15 años, nunca había visto a Claire Ann Jackson quedarse completamente quieta. Siempre estaba moviéndose, arreglando, ajustando, administrando. Se quedó en esa entrada como una mujer que acababa de escuchar un sonido que no podía localizar. Bien, a la mañana siguiente, conduje a la oficina del detective Callahan y coloqué el informe completo de Carl Upton sobre su escritorio. La declaración, las fotografías, los registros financieros, los registros de llamadas, todo organizado en una carpeta azul marino con broche metálico, porque soy un hombre minucioso. Callahan leyó durante 11 minutos sin levantar la vista. Señor Jackson, dijo finalmente. Roy, dije. Creo que ambos sabemos que yo no alquilé esa unidad. Me miró durante un largo momento. Luego tomó su teléfono. Claire fue arrestada un martes. 14 cargos, incluidos conspiración, fraude y obstrucción. La sacaron de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana, en una mañana tan fría que se podía ver el aliento. Yo observé desde la puerta. Me miró una vez. Solo una vez, mientras la guiaban hacia la patrulla. Y por primera vez en 18 años, no pude leer su rostro. No pude encontrar el cálculo detrás de sus ojos. No pude localizar a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Solo me miró, y yo asentí. Porque esto es lo que Claire nunca entendió de mí. El error fundamental, en el centro de su plan perfecto. Ella pasó años observando lo que yo hacía, a dónde iba, cómo firmaba mi nombre, cómo dormía, pero nunca prestó atención a lo que yo estaba pensando. A los 51 años, no soy un hombre dramático. No doy discursos. No golpeo puertas. No necesito tener la última palabra. Solo necesito el último movimiento. Ella pasó 15 años construyendo una prisión para mí. Yo construí una para ella en 19 días. En algún lugar, Claire Ann Jackson está mirando por encima del hombro, buscando al fantasma que ella misma creó, al hombre que subestimó, al esposo que creyó conocer por completo. Conocía mi firma. Nunca conoció mi columna vertebral. Y ese siempre iba a ser su único error.